Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24 y bienvenidos a MMD. Antes que se vaya Facundo Pastor, Flor Halfon terminó el libro ya de Facundo Pastor, Emboscada, y le encantó la vida de Rodolfo Walsh. Prometo leerlo el fin de semana y después lo vamos a tener a Facu la semana que viene. Estoy con varias cosas abiertas, pero me dijo Flor Halfon que lo leyó ayer mismo y que le encantó Emboscada, el último libro de Facundo Pastor, que le está rompiendo. Arrancamos. Fíjense lo que está sucediendo, ¿no? Un fuerte mensaje de Alberto Fernández a Cristina. Esto pasó de largo en lo que es esta interna feroz dentro de la coalición de gobierno. Ahora van a ver cuál es el mensaje, no el que se hizo público, no los mensajes que envía Alberto Fernández diciendo que hay un problema personal, de narcisismo, de egoísmos, que está dispuesto a sentarse y tomar un café y dejar esas cosas de lado para preservar la unidad del Frente de Todos, sino el mensaje muy fuerte que envió Alberto Fernández ayer al FMI en la teleconferencia que tuvo con Cristalina Georgieva, la titular gerente del FMI. Y la pregunta es si se terminó el doble juego, si el presidente va a asumir cuál es su programa económico de ahora en más y qué se va a ser el programa de su gobierno hasta la finalización de su mandato. Fíjense lo que le dijo Alberto Fernández a la titular gerente del FMI ayer en esa teleconferencia. Los objetivos del programa económico con el FMI son los objetivos del gobierno. Un mensaje clarísimo cuando sectores del kirchnerismo, intelectuales, Máximo Kirchner, la propia Cristina, están discutiendo no cuestiones de modales o cuestiones personales con el presidente, sino que están discutiendo cuestiones de fondo, el rumbo económico. Bueno, Alberto Fernández ayer hizo trascender, después de esa teleconferencia que tuvo con Cristalina Georgieva, que le manifestó a la titular gerente del FMI que los objetivos del programa económico con el FMI son los objetivos del gobierno. Es decir, que ese es su programa económico hasta el final de su mandato, para, de alguna manera, dejar en claro que no hay alternativa de discutir ese rumbo económico con Cristina, con Máximo Kirchner o con la Cámpora, sino que ese va a ser su programa económico, su programa de gobierno hasta el final del mandato. Fíjense, de hecho, lo que difundió Cristalina Georgieva en su Twitter respecto a esa teleconferencia, esa reunión virtual que tuvo ayer con Alberto Fernández. Lo que difundió en el tuit oficial de la titular gerente del FMI dice que tuvo una muy constructiva discusión o charla con Alberto Fernández, que discutieron de el fuerte compromiso que tiene el gobierno argentino para lograr que sea exitoso su programa económico. Es decir, Cristalina Georgieva, algunos pueden decir, bueno, se abre, dice que este programa económico acordado con el fondo es el programa del gobierno argentino, pero fíjense cómo está en sintonía con lo que manifiesta Alberto Fernández. Cristalina Georgieva dice que hay un fuerte compromiso del gobierno argentino para lograr que sea exitoso su programa económico, es decir, el programa económico del gobierno argentino, que es el acuerdo con el FMI, y que el viernes se va a discutir en el Comité Ejecutivo del FMI, como habíamos anticipado, la aprobación final del préstamo para que la Argentina, después del viernes, pueda pagar el vencimiento de 2.800 millones de dólares y recibir adicionalmente unos 7.000 millones de dólares adicionales para las reservas del Banco Central. Quiero contrastar esta frase de Alberto Fernández: nuestro programa o el programa económico del FMI es el programa de nuestro gobierno, con la frase que dejó trascender en varios reportajes en los últimos días Alberto Fernández respecto a que había un problema con Cristina, si se quiere, de narcisismos o de egoísmos. No podemos darnos el lujo de desunirnos por narcisismo o egoísmo. Fue la frase de Alberto Fernández a Cristina.
Ahora, esta frase, que me parece que es muy ofensiva para la expresidenta, actual vicepresidenta, la idea de que hay un problema de narcisismo o de egoísmos detrás de la postura dura que tiene la vicepresidenta en este momento respecto al presidente, bueno, contrasta con esto que les decía, que Alberto Fernández fija el rumbo de su política económica, que por otro lado no tiene otra alternativa, lo hemos contado, en lo que acaba de acordar con el FMI, y ahora van a ver, ese es el programa económico que se está instrumentando, y más allá de si se pueden sentar o no con Máximo Kirchner o Cristina, lo que no se puede modificar es el programa económico. Porque el gobierno se acaba de comprometer a cumplir ese programa económico. Fíjense en este contexto también la declaración de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, de Juntos por el Cambio, que está muy en sintonía con el presidente de la Nación, por lo menos en su interna con Cristina Fernández de Kirchner. Fíjense lo que dijo respecto a lo que según él parece querer el kirchnerismo o la propia Cristina. Pena a veces escucharlo al presidente decir las cosas que dice e incumplir las palabras que le ha dado al pueblo argentino, de que se hizo cargo que iba a terminar con la grieta, que venía a unir al pueblo argentino, y lo único que ha hecho es profundizar la grieta. Y no solo eso, sino se ha generado lo que diría yo hoy es el problema político más grave que tiene la República Argentina, que es la grieta en el propio gobierno. Lo que va a generar para este año un poco más del año y medio de gestión que les toca, a donde tienen que llegar, porque ya hablaba hoy con Luis Naidenov, con senadores, lo que se escucha ahí en el Senado, el rum rum del Senado, que ya se lo quieren llevar puesto también al presidente para que se haga cargo ella. Bueno, ¿vieron lo que dijo? Parece que lo que se escucha en el Senado es que se lo quieren llevar puesto a Alberto Fernández para que se haga cargo del gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, si la discusión no es por narcisismos, egoísmos, cuestiones de este funcionario sí, este funcionario no, si la cuestión es por el rumbo económico y si ese programa no se puede modificar porque acabas de aprobarlo en el Congreso, en el directorio el viernes que viene del Fondo Monetario, y Alberto Fernández lo hace propio, dice, este es mi programa de gobierno hasta el final de mi mandato. ¿Qué solución queda o qué salida queda para la relación Alberto Fernández-Cristina? Alguno podría llegar a pensar, bueno, un poco lo que dice Morales, que el kirchnerismo, si quiere cambiar el programa económico, tendría que cambiar el presidente, porque si no, el presidente se queda con este programa económico. ¿Hay alguna posibilidad que pueda ser diferente a esa salida? Respecto al programa económico, nosotros venimos contando. Ayer el Banco Central subió la tasa de interés, ahora vamos a mostrar los números. Es el programa que Guzmán ya había anticipado hace rato. Es decir, el programa económico del gobierno con el acuerdo con el fondo es subir la tasa de interés ante la aceleración inflacionaria para que la tasa de interés le gane a la inflación y se pueda garantizar de esa manera cierta estabilidad cambiaria. No atrasar el dólar oficial como ancla de los precios para que efectivamente la Argentina pueda mantener la competitividad y acumular reservas en el Banco Central, liberar los precios regulados que se viene haciendo, combustibles, tarifas, y seguir en ese sendero, no atrasarlos más porque si no generarían todavía más distorsión y fundamentalmente aumentarían la cuenta de subsidios y sería imposible reducir el déficit fiscal. Y el ajuste fiscal, que si no se puede hacer este año por la reducción de subsidios energéticos, por el shock de precios de Ucrania, será con más recorte a transferencia a provincias o licuación del gasto social vía inflación. Todo en un contexto de un ajuste monetario muy fuerte, es decir, que la emisión que puede hacer el Banco Central para financiar al Tesoro se reduce drásticamente. Eso choca totalmente, metimos todo en uno, me parece que está bastante apretado, pero eso choca totalmente con la idea que tiene el kirchnerismo en este momento, que es un programa económico totalmente distinto. Tasa de interés real negativa para estimular el consumo. Desde que empezó el año
3 veces subió el Banco Central la tasa de interés. Ayer fue la última suba de tasa de interés en menos de 3 meses. Subió 3 veces la tasa de interés. Ahora van a ver cómo ha acelerado el ritmo de suba de la tasa de interés para que le ganen a la inflación. Bono de compensación a jubilados y a UH, porque han quedado ya al inicio del año muy atrás de la inflación. La receta del kirchnerismo en estos casos plantea también tarifas públicas sin nuevos aumentos, más allá del aumento que hubo en marzo, para tratar de recomponer el ingreso de las familias y sostener mínimamente el consumo. El dólar oficial como ancla de los precios, bueno, suba generalizada de retenciones de alimentos, controles y precios máximos, y sobre todo más emisión monetaria para financiar el desvío fiscal que alguna de estas políticas requiere. Bueno, son dos cosas totalmente distintas, y lo que se está aplicando es obviamente lo que acaba de cerrar Alberto Fernández con el FMI. De hecho, la suba de tasa de interés del día de ayer por parte del Banco Central lo que hace es subir la tasa de interés de referencia del Banco Central, que es la tasa de interés de las LELIQs, que es la tasa de interés que el Banco Central le paga a los bancos cuando le coloca las LELIQs. Los bancos se dan vuelta y suben a su vez la tasa de interés, esta tasa de interés, la tasa de interés de plazos fijos, que va a subir del 41,5 al 43,5%, y de esa manera la tasa de interés efectiva anual va a estar en el 53,3%. Es decir, si el plazo fijo se va renovando todos los meses y se va reinvirtiendo, se va renovando durante un año, la tasa de interés que pagaría ese plazo fijo efectiva a lo largo del año es 53,3%, por arriba de la inflación. Lo que mostraba antes, la placa anterior, por favor, es que para hacer esta bicicleta, la placa anterior, la tasa de interés de las LELIQs, para hacer esta bicicleta, el Banco Central sube todavía un poquito más la tasa de interés de las LELIQs, y eso permite que los bancos se den vuelta y le puedan pagar esta tasa mínima para depósitos de hasta 10 millones de pesos del 53% a los depositantes de plazo fijo. Obviamente eso también tiene consecuencias, ahora lo va a contar Claudia Slotnick. Eso encarece fuertemente el crédito. De hecho, los créditos personales, los créditos para consumo han subido fuertemente de tasa. Hoy están todos arriba de ¿cuánto? 60, 70%. Sí, no, costo financiero más cerca del 90%. Del 90%, con lo cual no hay ahí la posibilidad de una ayudín al consumo vía el crédito personal o el crédito para el consumo, y a su vez encarece, ahora vamos a ver, las tasas de interés de las tarjetas de crédito, con lo cual lo que se hace es garantizar que los argentinos se puedan quedar con sus pesos en el banco y no correr al dólar, la estabilidad cambiaria, pero al mismo tiempo se encarece el crédito, todo tipo de crédito, y eso desacelera la actividad económica. De hecho, el comunicado del Banco Central deja claro que ahora la prioridad para el gobierno es preservar la estabilidad monetaria y cambiaria por sobre otras cosas. Esa es la prioridad en este momento. Vuelvo al tema inicial. Está Facundo Nejamsky. Gracias, Facundo, por venir, como siempre. Lo que decía, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad, alguna intersección que pueda haber algún tipo de acuerdo cuando está bien claro? Volvemos al inicio, que el presidente dijo, mi programa es el programa que acabo de cerrar con el FMI. Aunque públicamente dice que hay un problema de narcisismo o de egoísmos o problemas personales en la relación de él con Cristina. Esa es una decisión que Alberto tomó entre la PASO y las elecciones del año pasado, cuando la derrota, la carta y la renuncia de los funcionarios y el cambio de gabinete, porque no sé si recuerdan que el día de la elección definitiva, a las 6 de la tarde, el anuncio más importante que hizo no tenía que ver con la elección, sino con que él iba a enviar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea que Alberto ahí ya definió cuál era el rumbo de su gobierno. Otro punto importante que él señaló en la misma entrevista que vos mencionás, Maxi, que a mí me parece trascendental, es: por algo me eligieron a mí. Porque a veces se tiende a creer, bueno, lo eligieron a Alberto por una cuestión cosmética. Con Cristina no se podía porque Cristina generaba mucha
tirria en algunos sectores del electorado o alguna resistencia en algunos sectores del electorado, y entonces para alcanzar el 45% para ganar la elección o el 50% en un balotaje, era necesario un candidato más moderado como Alberto Fernández. Eso es la cosmética. Vamos a hacer un gobierno con o sin 678. Vamos a hacer un gobierno que se pelee más o menos con los medios. Pero detrás de eso hay cosas más profundas que tienen que ver con el programa económico del gobierno. Entonces, digamos, la elección de Alberto Fernández no solo implicaba que no iban a estar esas cosas cosméticas propias de los 2 últimos periodos del kirchnerismo, a partir del primer gobierno de Cristina, sino que el programa económico iba a ser un programa mucho más moderado y mucho más conservador que el que había aplicado el kirchnerismo a partir, sobre todo, de la crisis con el campo. Eso es lo que también está diciendo Alberto Fernández, diciendo, no sé qué se sorprenden, me pusieron acá porque yo tenía que hacer algo que ellos no iban a hacer y que no podían hacer. Está bien, ahora... Ahora, en algún momento, déjame terminarte esto, Maxi, en algún momento Cristina empezó a cambiar el discurso y empezó a decir, nos eligieron, ojo, también por lo que hicimos antes, no sé si recuerdan en un acto, que Cristina empezó a decir, ojo, a fines de 2020. A fines del 2020 nos eligieron por algo, por lo que nosotros habíamos hecho. Entonces, me parece que ahí empezó una discusión que nunca se saldó y que me parece que Alberto decidió saldarla solo y cortarla solo, independientemente de si el kirchnerismo lo acompaña o no. Más allá de lo que pasó, ¿no? Porque también alguien podrá decir, bueno, Alberto Fernández quiere definir ahora su rumbo, pero pasaron 2 años donde hizo gestos para todos lados, que iba para un lado, que iba para el otro, que era más kirchnerista que Cristina. Un Alberto Fernández que, según el auditorio, enviaba un mensaje. Ahora, Alberto Fernández dice, este programa es el que cerramos con el FMI y es mi programa de gobierno. Y por otro lado, lo que dice Gerardo Morales, dice que en el Senado hay mucho rum de que se lo quieren llevar puesto al presidente para que gobierne Cristina. Te voy a dejar picando la pregunta, si la discusión es de fondo, es de programa de gobierno, y Alberto Fernández no está dispuesto, obviamente tampoco tiene margen, acaba de cerrar el acuerdo con el fondo, alguien... ¿Quién podría lucubrar que va a hacer algo distinto de lo que acaba de firmar, por lo menos durante 5 o 6 meses, digamos, para que efectivamente evite una crisis cambiaria? Y sobre todo va a quedar muy maniatado en la segunda parte del año, que es cuando escasean los dólares, ahora está la oferta de la cosecha gruesa, la segunda parte del año vas a tener que seguir abrazado del FMI porque ese es el momento más crítico, si se quiere, desde el punto de vista cambiario, si el gobierno piensa desviarse del programa con el fondo. Pero ¿hay posibilidad de que haya, si se quiere, una movida más fuerte y que pueda ser desplazado Alberto Fernández? ¿O hay la posibilidad de que haya algún tipo de paz y de acuerdo, de entendimiento que supere esta situación? A ver, como vos señalás, Alberto Fernández tiene las manos atadas. Se las ató, decidió, cuando se ata este rumbo, decidió atarse las manos para volver atrás. En el caso del kirchnerismo de Cristina, la pregunta sería, ¿cuáles son los incentivos que tiene Cristina para poder revertir esta decisión de romper lanzas con Alberto Fernández? No tiene ninguno, porque en el diagnóstico de ella no hay chances de ganar las elecciones en el 2023 con este programa económico que incluso ella cree que van a empeorar las actuales condiciones. Entonces, no tiene ningún incentivo para acordar con Alberto Fernández. Ese es el problema. Uno tiene las manos atadas y el otro no tiene ningún incentivo para acordar. Ahora, esto no quiere decir que tiene que haber un rompimiento, una ruptura explícita del acuerdo que en algún momento se gestó para ganarle a Macri, que tantas dificultades tuvo para constituirse en una coalición de gobierno y que en algún momento nos van a anunciar a todos, hoy nos separamos, hoy es el día de nuestro divorcio. Es una ruptura que puede ir dándose de manera mucho más sutil, mucho más tácita, como la hemos visto ahora con el acuerdo con el fondo, en donde sin anunciar ninguna ruptura, directamente votaron por separado, incluso no solo votaron por separado, sino que el gobierno tuvo que sacar el acuerdo con el apoyo de toda la oposición. Y lo que cuento yo, el presidente lo manda a Culfas o a Feletti a hacer el show del control de precios, de esto, del otro, pero por otro lado el Banco Central te sube 3 veces en el año la tasa de interés, que aplica no en los 50 supermercados de Ciudad y Gran Buenos Aires, sino en todo el país. Y Darío Martínez, secretario de Energía, denuncia los techos que le están poniendo, en términos de gasto. Para la ejecución del gasto público. Voy a hacer un viraje porque vamos a hablar ahora de, atención con los aumentos de precios. Hay aumentos de precios muy fuertes que registró el gobierno y con eso se está peleando con los supermercadistas y con las alimenticias, pero tenés un último momento, Alberto Fernández. Exactamente, Maxi, porque el presidente estuvo en Paraná en un acto inaugurando una escuela
y allí de nuevo llamó a la unidad. Dijo exactamente: ya nos hemos peleado mucho y tanta pelea no le hace más fácil la vida a la gente. Llamó de nuevo a la unidad y pidió un aplauso para Cristina Kirchner. Recordó: nosotros con Néstor y con Cristina, y ahora con Cristina, seguimos haciendo hincapié en que lo más importante para Argentina es la educación, dijo, inaugurando una escuela en Paraná. De nuevo el presidente llamando a la unidad. Ayer hizo declaraciones radiales, hoy en un acto evidentemente está insistiendo con este llamado a la unidad. Claro, pero insisto, el diagnóstico que quiere instalar Alberto Fernández, que este es un problema, si se quiere, de personalidades, o es un problema de estrategias, y todo parece indicar, salvo que conozca algo Alberto Fernández que nosotros desconocemos, que el problema es de fondo, es de rumbo. Vos tenés un gobierno ¿para qué? Para ir hacia dónde, ¿no? Y hay evidentemente diferencias respecto a hacia dónde o cómo quiere transitar lo que resta de mandato Cristina Fernández de Kirchner y cómo quiere transitar Alberto Fernández. Ese es el diagnóstico inicial, ¿no? Inicialmente la coalición se quedó, esta coalición va a poder funcionar, porque nosotros teníamos diferencias personales que ahora ya las resolvimos. Y ahora necesitamos, no vamos a volver a pelear. No nos vamos a volver a pelear, y evidentemente no es un tema de cuestiones personales, es un tema de diferencia de fondo. Bueno, en este contexto, ahora vamos a contar un poco lo que dijo Massa también, ¿no? Que fíjense que también se alinea con la idea de Alberto Fernández, ¿no? De diálogo con la oposición y demás. Pero en este contexto, mostremos un poco, me llama mucho la atención las encuestas que hiciste, tenés una encuesta nacional, a ver si tenemos la posibilidad de mostrarlo, y ahora vamos al tema precios, vamos saltando así de un tema a otro. No sé si se ve, si quieren pónganlo a pleno para que se pueda ver. Lo que muestra esta encuesta es que obviamente, como la que mostramos ayer, el principal problema para los argentinos es hoy la inflación. Ahora, lo más impresionante de esta encuesta es que ese es el principal problema para los argentinos y en particular para los votantes del Frente de Todos. Es decir, que el problema de la inflación es un problema todavía mayor para los votantes del Frente de Todos que para los votantes de Juntos por el Cambio, que privilegian también y le dan un peso importante, por ejemplo, a la lucha contra la corrupción. No sé si se entiende. Es decir, que la inflación arriba del 50% no solamente es un drama económico para todos los argentinos, sino que es un drama político y electoral para el actual gobierno, porque erosiona toda su base de sustentación. La próxima placa, por favor. En la próxima placa se ve además que cuando le preguntan a la gente, esta es una encuesta nacional, ¿no? Principales centros urbanos de todo el país, ¿cómo evalúa la política económica del gobierno nacional? El 70% dice negativa. Y solo el 26% la valora positivamente, es decir, que la valoración de la política económica está muy por debajo incluso del voto del año pasado al oficialismo. Es decir, hay una crítica muy fuerte, es decir, y la pregunta es si se sigue desgajando el caudal electoral del oficialismo justamente por la inflación y la política económica. La próxima placa muestra, porque hay una sorpresa, ¿quién es el principal responsable de la actual crisis económica? Bueno, esto es lo que venían mostrando tus encuestas hace rato, que ya la mayoría considera que es el actual gobierno y un 35% todavía considera que es culpa de Mauricio Macri. Esto, por lo menos en el primer año de gestión de Alberto Fernández, era totalmente al revés. Es decir, la mayoría pensaba que era culpa de Mauricio Macri y había un tercio que consideraba que era culpa de Alberto Fernández. Hoy se dio vuelta, el principal responsable es el gobierno actual y eso piensa la mayoría de los votantes. Y finalmente, el otro punto importante, fíjense, yo no quiero mostrar, y mucho menos cuando tenemos tanto tiempo por delante, ¿no? La elección es el larguísimo plazo, la elección del año que viene, pero esta encuesta muestra que a qué espacio político votaría si las elecciones fueran el próximo domingo. 30% a Juntos por el Cambio, 26% al Frente de Todos y 18% a Milei. Esto me sorprendió totalmente. Es decir, obviamente en esta encuesta el oficialismo, si se cumpliera y se trasladara al 2023, está totalmente cocinado, digamos. Imagínense que en una segunda vuelta, ya entre los votos de Juntos por el Cambio y de Milei, no tiene ninguna chance.
Pero lo que me sorprende es, obviamente, gran parte de estos votos de Milei es parte también del caudal electoral de Juntos por el Cambio. Es una parte de Juntos por el Cambio y otra parte también del Frente de Todos. Porque expresa algo que en una placa, que no sé si te la llegué a enviar, que también es muy interesante, que es que una parte muy importante de los argentinos ya consideran que ninguna de las dos fuerzas es la más capacitada como para resolver el problema. Lo que está expresando el voto Milei, independientemente de que pueda ser identificado en un segmento ideológico específico, que son libertarios, digamos, a favor de la libertad económica, más un espacio a la derecha que hacia el centro, te diría, es un sentimiento antipolítico. Es el sentimiento de la antipolítica. El sentimiento que en algún momento, por ejemplo, en los 90 llegó a expresar el Frepaso, ¿no? El de la gente enojada con la política. Bueno, ese sentimiento hoy lo está expresando, como en muchos países, una fuerza ubicada a la derecha, libertaria, radical, cuyo discurso que más pega en una parte muy importante de la sociedad es la idea del gasto improductivo del Estado asociado al gasto improductivo de la política. Entonces, bueno, eso explica el crecimiento de la fuerza. Por eso son los desencantados de los dos espacios que se van acumulando en ese espacio político. Igual, a ver, la Argentina ya tuvo en el 2015 una tercera fuerza que rondeó alrededor del 20-22%, que era Sergio Massa. Entonces, es lógico que en un país que ninguna de las dos fuerzas principales logra resolver los principales problemas, aparezcan terceras fuerzas, bueno, como también creció la izquierda en la última elección, aparezcan terceras fuerzas que acumulan ese descontento social. Está Héctor Torres, que es ex director por la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Héctor, gracias por atendernos, muy amable. ¿Estás en Bruselas? Estoy en Ginebra. Siempre me equivoco. ¿Me escuchas? Estás en Ginebra. Bueno, contame, decíamos que ayer en la teleconferencia que tuvo Alberto Fernández con Cristalina Georgieva, el presidente dijo: el programa con el FMI es nuestro programa. Y había faltado una placa, mirá, porque yo había puesto que el mensaje de Cristalina Georgieva es: el gobierno debe hacer propio el programa con el fondo. Esto es algo que repite hace rato Cristalina Georgieva. Y parece que al fin el presidente dice, bueno, este es mi programa económico. ¿Cómo estás viendo esa dinámica donde obviamente está el aval del FMI, de Biden, detrás de este programa? ¿Ves que esto de alguna manera le sirve al gobierno para estabilizar la situación cambiaria al menos? Bueno, primero déjame decirte que creo que en el directorio había muchas dudas respecto al punto de si el gobierno tenía capacidad de hacer cumplir el programa, si el gobierno era el dueño del programa, por la fractura de la coalición gobernante. Por eso creo que esa llamada fue importante para que Cristalina Georgieva le informe al directorio que habló con el presidente y el presidente dijo: este es mi programa. Es una de las condiciones más importantes para poder aprobarlo. Había otras dudas, pero yo creo que por eso fue la llamada importante. Ahora, este programa es un programa que no ambiciona solucionar los problemas de la Argentina. Ambiciona evitar que se profundicen y ganar algo de tiempo. Ganar algo de tiempo hasta el 2023. Y el tema es qué hacemos con ese tiempo. ¿Por qué ganar el tiempo y qué haces con el tiempo que compras? Si se trata de simplemente postergar los problemas, el programa no va a servir. Si se trata de usar ese tiempo para que los sectores moderados de la oposición y el peronismo se pongan de acuerdo sobre políticas que puedan ser continuadas más allá del 2023, entonces el programa va a haber servido porque va a generar confianza. Sin confianza no hay ningún programa, ni con el fondo ni sin el fondo, que vaya a funcionar. Y justamente lo que más le falta a este programa es confianza, en buena parte porque en el Congreso, digamos, una parte del Frente de Todos votó en contra, la otra se apretó la nariz y votó a favor, pero del endeudamiento, no del programa. Y la oposición votó a favor del endeudamiento, pero nadie quiso hacerse cargo del programa. Con lo cual, es un programa que nace con una fuerte desconfianza. Héctor, vos sabés que yo decía, bueno, esa señal que dio ayer Alberto Fernández, el programa con el FMI es mi programa de gobierno, es un mensaje obviamente fuerte a Cristina Fernández de Kirchner,
porque creo yo que lo que están discutiendo no es cuestiones de personalidades, de narcisismo, de egoísmo, de armado político, sino cuestiones de fondo, de cómo llevar la economía los 2 años que le quedan a este gobierno, ¿no? Y hay una idea en algún sector del kirchnerismo que, bueno, si presionamos un poco y demás, algunas cosas se irán cambiando en el transcurso del programa con el FMI. A ver, confírmame vos, yo creo que hay cosas que el FMI no va a cambiar, digamos, que en el margen se pueden revisar algunas metas, pero por ejemplo, la tasa de interés real positiva, cuando más inflación tengamos, el fondo te va a decir, bueno, subí más la tasa de interés. Por ejemplo, cuando más inflación tenga, el fondo te va a decir, no me atrases el tipo de cambio oficial. Que el tipo de cambio oficial vaya con... Es decir, eso no lo podés cambiar, pase lo que pase. Y el tercer punto, que tampoco veo al fondo transigiendo en los próximos meses, las tarifas públicas. Es decir, cuanto más inflación tengas, el kirchnerismo dice, bueno, congelemos tarifas para dar un poco más de ingreso real a la gente, disponible para la familia, para que no se caiga el consumo. El fondo te va a decir, bueno, mirá, se está moviendo el mundo, mové las tarifas, porque todo el mundo está moviendo las tarifas. Y vos no lo podés financiar con subsidios y emisión monetaria. Entonces, eso que es la base, la estructura básica del programa que se cerró con el fondo, ¿vos ves que hay alguna chance de cambiarlo o de modificarlo en los próximos meses? Esos temas conceptuales que acabas de plantear, estoy seguro que no se van a cambiar, es tal como vos decís. Porque es como la ley de gravedad. Vos te puede gustar o no gustar, pero la ley de gravedad existe. Ahora, lo que sí me parece es que estamos en un momento mundial de una incertidumbre enorme. Y esa incertidumbre en la Argentina se ve además agrandada por la incertidumbre política de la que hablamos recién. Con lo cual, este es un programa que fue negociado antes de la guerra. Y las estimaciones responden a un mundo que ya no existe. Con lo cual, yo te diría que para que este programa se pueda cumplir, va a hacer falta una flexibilidad adicional por parte del fondo respecto no tanto a las metas, que probablemente tengan que cambiarse algunas o tengan que flexibilizarse un poco, pero básicamente es la flexibilidad que yo pienso que va a hacer falta, indispensable, estoy seguro, es respecto a los plazos para el cumplimiento de las metas. Y por parte del gobierno va a hacer falta, como vos acabas de sugerir, también una flexibilidad respecto a las medidas que pensaba tomar para llegar a esas metas. Es decir, por ejemplo, el tema de la energía está clarísimo. Si los precios de la energía suben y vos mantenés, digamos, no podés mantener los subsidios en el nivel que los tenías, ni podés subirlos, si los subís tenés más déficit. O sea que no podés subirlos, o sea, y no podés mantener ese compromiso de ponerle un techo a las tarifas vinculados con el salario, bueno, vos lo has visto. En todo caso, me parece que esa meta de que los subsidios a la energía no van a pasar el 0,6 del producto, y bueno, va a ser difícil cumplirlo. Claro, pero más allá de que obviamente esa meta va a ser muy difícil o imposible de cumplir, pero lo mismo al fondo te va a exigir que en junio vuelvas a aumentar tarifas públicas. O que si el petróleo sigue en estos valores y el dólar oficial sigue subiendo alineado con la inflación, bueno, YPF sigue aumentando los precios del combustible o de la gasolina. Es decir, lo que no te va a permitir el fondo es que vos trates de anclar la economía con los instrumentos clásicos del kirchnerismo. La tasa de interés, el dólar oficial, las tarifas públicas o algunas tarifas reguladas en el sector privado. Bueno, no es que el fondo te lo vaya a exigir, es que hay que entender que si en Francia se le exige al consumidor francés que pague más caro el gasoil, si en Inglaterra se le exige al consumidor inglés que pague más caro el gas, si en China tienen que pagar más caro el combustible, en la Argentina también. Porque si no lo pagan los argentinos, le tienen que explicar al contribuyente francés, al chino y al inglés que tienen que pagar más, que va de su plata que tienen en el fondo, vamos a usar más para que los argentinos puedan mantener el precio previo a estos aumentos. Es una cosa muy difícil de explicar. O sea, no es un tema de que el fondo no tiene dinero propio, el fondo presta dinero de otros. Entonces vos hay gente que parece que
hubiera magia en esto, pero no hay magia. Alguien lo tiene que pagar. Y si no lo paga el consumidor argentino, lo paga el contribuyente. No, está bien. Vos estás tratando de explicar la racionalidad del esquema. Yo simplemente trataba de explicar por qué aquellos que creen que se puede cambiar el programa económico en curso en los próximos meses, cómo la base de ese programa no se va a cambiar. Y no se puede cambiar. Y es más, creo, yo no sé si coincidirás, que la gran apuesta del gobierno los próximos meses, y tiene chances de conseguirlo, sobre todo entre abril y julio, que es el ingreso fuerte de dólares de la cosecha gruesa, la oferta de dólares importante en el año de la Argentina, es anclar la estabilidad cambiaria. Es decir, que el Banco Central ya lo pone en sus documentos diciendo esta es la prioridad. Porque si en este contexto al gobierno se le llega a ir la brecha cambiaria o el tipo de cambio libre, claramente eso complica absolutamente todo el programa, ¿no? Porque complica, obviamente, la credibilidad en el programa, la interna en el oficialismo, desbanda todas las expectativas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por eso, esos conceptos y esas metas conceptuales y también cuantitativas, no creo que se vayan a cambiar. Lo que va a hacer falta es indispensable que la incertidumbre la tenés que acomodar de alguna forma en el programa. Este programa tiene lugar en un momento en el cual la incertidumbre tiene un nivel superlativo. Y si vos no acomodás esa incertidumbre con un poco más de flexibilidad de lado y lado, el programa descarrila en 3 meses. Héctor, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Héctor Torres, ex director argentino ante el FMI, en la época de la Baña, ¿no? En la época de la Baña Kirchner, y después volvió a estar en un periodo... En la época del gobierno anterior de con Alfonso Prat-Gay también. Y también fue representante ante el FMI por Brasil, ¿no? Porque la Argentina ahí tiene una silla en el directorio compartida con varios países. Brasil tiene una silla propia, pero además... obviamente Argentina tiene compartida con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay, con otros países, una silla ahí en el FMI. Vamos a hablar un poquito de los precios, lo que está pasando con los precios. Me quedaba dando vuelta ahí eso que estaba en el graph, ¿no? De que Cristina pidió que Alberto Fernández pidió en un acto un aplauso para Cristina. Yo me imagino a la vicepresidenta recibir el resumen de prensa, ¿no? Con ese título. Y las cosas que debe decir la vicepresidenta respecto a esa actitud de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta cree, y la verdad que tiene razón para creerlo, que en cualquier acto que participaba Alberto Fernández, obviamente apenas se mencionaba la palabra Cristina, iba a haber un aplauso de todos los participantes del acto. Y que ese aplauso iba a ser siempre muy superior a los aplausos de Alberto Fernández. Entonces, que Alberto Fernández pide un aplauso para Cristina es, no sé, en la lógica de Cristina, diciendo, bueno, ¿qué le pasa a Alberto Fernández? ¿Cree que él tiene el capital político y pide efectivamente que los que están acá le aplaudan a Cristina, si no, no la van a aplaudir? Es que, Maxi, yo creo que más allá de la situación compleja en la que está el país, la inflación, todo lo que estamos describiendo, lo que vos muy bien hablaste con el ex representante argentino ante el fondo y toda la situación económica argentina que es muy compleja en este momento, hay además encubierta una disputa política por el liderazgo del peronismo. Entre Alberto y Cristina, quizás vos decís, bueno, pero Alberto puede disputarle a Cristina el liderazgo. Bueno, el problema es que Alberto representa, no solo a Alberto, sino representa un sector del peronismo, que es mucho más amplio que Alberto. Son gobernadores, que son sindicatos, que son intendentes, que tienen cuentas pendientes con el kirchnerismo, que no se han ido del peronismo en ningún momento, ni en los mejores ni en los peores momentos del kirchnerismo, pero que tienen cuentas pendientes en términos que han tenido que aceptar una conducción muy férrea y han tenido que aceptar una subordinación durante mucho tiempo y bancarse decisiones en términos ideológicos que muchos de ellos no estaban dispuestos a acompañar, que lo han hecho igual por cuestiones de conveniencia electoral. Bueno, engancho ese tema con lo que tiene Cande, en un ratito lo va a mostrar, los que le dicen a Alberto Fernández que rompa. Estamos así, salteando de un tema a otro porque viene así la cosa un poquito desordenada. Pero salto en un ratito con ese tema, los que le dicen a Alberto Fernández que rompa, un poco lo que estaba contando recién Facundo Nescamski, y los que le dicen que siga
tratando de mantener la unidad del espacio del Frente de Todos. Bueno, contá los precios. Atención, estos números, porque son en exclusiva los números que registró el gobierno de los aumentos de precios las últimas 2 semanas. Es decir, estos aumentos los reconoce el propio gobierno, que hay un descontrol total de precios de los alimentos en las últimas 2 semanas. Después veremos cuál es, en parte, responsabilidad también del propio Alberto Fernández cuando cargó las expectativas de la guerra de precios. Bueno, de hecho, el gobierno lo que dice es que estos aumentos que vamos a ver, digamos que fue detectado por un sistema electrónico que tiene el gobierno conectado directamente con las grandes cadenas de supermercados. Lo que se detectó que son incrementos desde el 1 de marzo hasta el viernes pasado, pero te digo que el propio gobierno admite que los principales ajustes, remarcaciones se dieron desde el momento en que hace una semana Alberto Fernández dijo que iba a iniciar una guerra contra la inflación. Ahí se aceleraron estas remarcaciones que llegan al 120%, que es el caso de los enlatados, tanto de frutas como de pescados, 120% de aumento. Los productos de limpieza en promedio 111%. La planilla, digamos, son en total 30.000 precios que se registran, por eso se habla de promedios. Jugos de fruta, varios, 81%. Y acá la harina 4 ceros y la harina leudante, que ya estamos hablando de un producto de la canasta básica alimentaria, 61% solamente en 2 semanas. Un frasco de café, varias marcas, 60%. Los yogures, el 57% promedio. La polenta, el 50,5% en 2 semanas. Galletitas saladas, varias marcas, 49,5%. Y el aceite de girasol, que nosotros acá veníamos contando qué estaba pasando, digamos que es uno de los productos que más aumenta, 44%. Bueno, el gobierno... A ver si contamos, para poner en orden, ¿no? Empecemos desde el principio, a ver, ponerlo en perspectiva. El propio gobierno reconoce y tiene registrado que hubo aumento, pongamos desde el principio para ver el de 120% para abajo, que hubo aumentos en 2 semanas, de hasta 120%, en el caso de frutas y pescados. Se viene ahora los enlatados, Semana Santa. Sí. Todo el tema de temporada alta también del pescado. Bueno, acá estás hablando ¿qué? Del atún importado y todas esas cosas. Sí. No solamente importado. Algunas latas vienen de afuera y otras no. Digamos. Bueno. Después está toda la discusión de por qué las latas, digamos, con todo lo que son las materias primas, se incrementaron. Pero el 120% en 2 semanas está fuera de cualquier registro. No, y después tenés 80, 60% jugo de fruta, harina 60% aumento en 2 semanas. Estos son los números que maneja el gobierno en la negociación con las empresas y con los supermercadistas. Claro, y lo que hicieron fue ayer mismo, digamos, se dio una situación un tanto confusa, pero hubo una comunicación. Vamos a las siguientes placas, porque el gobierno lo que les está diciendo a los supermercadistas es que hay 580 precios que tienen que volver para atrás, que tienen que volver al 10 de marzo. O sea, parte de estos incrementos que estamos viendo tienen que volver justamente al día 10 de marzo porque, dicen, no tiene ninguna justificación. Tienen que volver a antes de cuando Alberto Fernández anunció la guerra contra la inflación. Claro. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Dijo, nosotros llegamos a un acuerdo con los supermercadistas para que retrotraigan 580 precios. Los supermercadistas dicen que nosotros no acordaron nada. En todo caso, nos dijeron que había aumentos injustificados. Nosotros, dicen una de las grandes cadenas, dimos marcha atrás con 3 precios, pero el resto, nosotros le compramos un proveedor, viene el proveedor, nos entrega con aumentos y lo trasladamos directamente a la góndola, no tenemos nada que ver. Entonces, O sea que los supermercadistas en este caso están actuando aliados del gobierno, denunciando a los fabricantes de alimentos. Claro, ahora el gobierno lo que sospecha, y los proveedores también, es que los supermercadistas, cuando lo ven a Alberto Fernández diciendo se viene una guerra, y bueno, por motus propio agarran y nosotros remarcamos. Entonces hay remarcaciones de las cadenas comerciales y hay remarcaciones de los proveedores. Ahora, el gobierno no dice que los proveedores son los que están dándole, digamos, que son los responsables de estos fuertes incrementos. A los proveedores lo que les dice es, ustedes, en vez de abastecer precios cuidados a precios más bajos, se guardan esa mercadería y se las entregan a los mayoristas, a los autoservicios chinos, donde no existe precios cuidados, y ahí pueden vender más caro.
hay una doble acusación del gobierno a los supermercados y hay una acusación a los proveedores, pero que incumplen precios cuidados. Los supermercadistas se defienden. ¿Qué dicen? Si nosotros lo que hacemos es, le compramos a las grandes fábricas, nos entregan, a lo sumo lo que hacemos es rebotarle algunas listas de precios con aumentos, pero si les rebotamos hay desabastecimiento. Y después viene el gobierno y me dice, me culpa a mí de que haya abastecimiento. Entonces, yo no tengo nada que ver con la bola de precios que se hizo. Y por otro lado, los fabricantes lo que dicen es que dicen ellos, nosotros no incumplimos precios cuidados, lo que está pasando es que hay tanta diferencia entre los productos regulados respecto de los precios libres, que bueno, la gente va y obviamente busca los precios más baratos. Y ahí hay desabastecimiento. Exactamente. Entonces, ojo que es muy complejo tratar de frenar algún precio en particular en una economía que está con 53% de inflación y arriba del 60% de inflación de alimento en el GBA, ¿no? Anual. Es muy complejo porque tratás de frenar un precio y obviamente toda la demanda se direcciona a ese precio. ¿Y qué ocurre? Desabastecimiento. Obviamente no hay stock para abastecer ese precio. Entonces es muy compleja la situación. Ahora me vas a contar qué está pasando con la carne, porque no lo pusiste acá la carne. Está en nuestro móvil en Mataderos. Exactamente, sí. Está Fabián Rubino en el móvil de Mataderos. Fabián, ¿cómo andás? Ahí vamos. Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá Matías de este lado. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están los precios en la carnicería? Bien. Te dejo con Claudio Slotnik, que es el especialista en estos temas. ¿Qué tal, Matías? Perfecto, ¿qué tal? Digamos, contame qué ocurre con el precio de la media res, digamos, si vino aumentando en las últimas semanas, en media res que hasta hace unas pocas semanas estaba abajo creo que de 300 pesos y ahora subió, digamos, muy fuerte, como no sé si tanto como está ocurriendo con los productos de almacén. Sí, exactamente. La verdad que si bien empezó la guerra contra la inflación, se viene notando que la inflación nos viene pasando por arriba. Sí, estamos hablando de que en febrero aumentó un 15% más un 10% en la última semana. Estamos hablando de un 20% y una media res, estamos en los 600 pesos aproximadamente. Y digamos, el traslado de ese 15% en febrero, el 10% este mes, es automáticamente al público en todos los cortes, hay alguno que se salva, ¿y qué pasa con el consumo? No, lamentablemente es lo que nos pasa a todos los comerciantes. Los aumentos hay que restringirlos mucho, pues la venta se cayó muchísimo en el último tiempo. Lamentablemente no se puede trasladar el 100% de los aumentos al mostrador. Y al margen del aumento que tenemos en una media res, en un producto, en una materia prima, acompaña todo el resto, los servicios, los salarios, los impuestos y demás. O sea que es un cúmulo de que, si bien la media res te aumenta un 25%, a eso le tenés que sumar lo que son los insumos, las bolsas, los insumos para la picadora, para la cortadora de sierra, las afiladas de cuchillos y demás. Matías, o sea que si uno de verdad tendría que... Sí. ¿Qué es lo que sucede entonces con la demanda, el consumo? Venía cayendo, obviamente, en los últimos 2 años. De hecho, el precio que marca el INDEC para la carne está, creo que, alrededor del 70% en el último año, ¿no? Es decir, muy por hasta 85%. Bueno, arriba del 70%, es decir, muy por arriba de la evolución de cualquier sector de salarios. Obviamente es lógico que haya una caída del consumo, pero ¿has notado también una caída adicional en los últimos 2 meses por esta aceleración que viene ocurriendo en febrero y marzo? Muchísimo. La verdad que la caída se nota muchísimo. Se nota mucho que la gente ya el bolsillo le duele, que viene a comprar con lo justo. Ya la gente por kilo ya no pide. Sí, eso es algo que se viene repitiendo lamentablemente en el último tiempo. Nadie viene y te pide 1 kilo de carne, 1 kilo de esto, 1 kilo del otro, o 2, o 3, o 4, sino que la gente viene a comprar por plata. La gente te dice, dame 200 pesos de esto, dame 300 pesos de lo otro, dame 400 de aquello. Sí, la verdad que la venta ha disminuido muchísimo. Se ha caído mucho la venta en el mostrador. ¿Y los sustitutos de la carne, el pollo y el cerdo, cómo evolucionaron los precios? Mira, ese es el problema. El pollo sí subió muchísimo, casi a la par de la carne. Pero el problema es el siguiente. Si bien la carne aumentó mucho, no se trasladó ni al cerdo ni al pollo. O sea, la gente es como que lo deja de consumir. Lo saca de su cadena básica de consumo.
saca la carne, saca el cerdo, saca el pollo, no es que se traslada hacia otro producto. Va a los farináceos, digamos, deja la proteína animal, es decir, porque le cuesta muy caro la carne, el cerdo, el pollo, se va directamente, no sé, a los fideos, a la polenta, digamos, a lo más barato. Efectivamente, hoy la gente comprar carne es casi un bien de lujo. De hecho, nosotros ahora lo que estamos haciendo para intentar sostener el mostrador es haciendo entregas a domicilio como para buscarle la vuelta, y la verdad que con eso nos está yendo muy bien, y también lo llevamos un poco al cliente que no se traslade hacia el negocio, sino que llegarle directamente el producto a su casa. Matías, gracias, muy amable. Matías, ahí carnicero en Mataderos. Gracias a Fabián Rubino que está con el móvil. Bueno, hablamos un poquito de presentar quiénes están de un lado y del otro en la interna del oficialismo. Candelaria, ¿quiénes son los que le están diciendo al presidente que rompa y quiénes son los que buscan tender puentes? Bueno, hay un grupo marcado que está buscando y públicamente tender puentes entre Cristina, y Alberto. Quieren de nuevo hacer un diálogo fluido, creen que se puede construir de nuevo un diálogo. Está muy difícil. Muy difícil. Cuentan que el presidente en privado dice cosas que no podemos repetir de la situación que atraviesa. Para un segundo, justo entró. Mostremos el video del presidente hace un ratito que estuvo en este acto. ¿Dónde fue el acto? El acto está fuera en Entre Ríos. Entre Ríos. A ver, el presidente pidiendo un aplauso para Cristina Fernández de Kirchner. A ver. La escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina. Y si no hubiera tenido esa decisión, que es la misma que la mía, de darle impulso a la educación y mejorar la calidad educativa, tal vez hoy yo no podría estar disfrutando de esta inauguración. Así que también un aplauso para ella. Y a mí me queda, la escuela empezó a construirse por la decisión... Para Cristina, ahí estaba el presidente. Hacer pasar, también un aplauso para ella. Pero también... Es uno de los reclamos que vienen haciendo el kirchnerismo, ¿no? Incluso la carta de intelectuales, la carta de los intelectuales kirchneristas, dice no hay menciones por el lado del albertismo a lo que fue la gestión de Cristina Kirchner. Empieza quizás lo que le reclamaron en esa carta, Alberto lo empezó a hacer ayer en las declaraciones radiales que hizo. Claro. Criticar a Macri duramente, decir que firmó con el fondo porque no le quedaba más remedio. Es decir, parecería que está siguiendo el camino de los que quieren componer, que son básicamente los que están hablando públicamente, Maxi. Por ejemplo, Aníbal Fernández salió a decir que esto se tiene que arreglar de alguna manera, que el diálogo no se puede interrumpir. Lo hizo también Fernando el Chino Navarro, Agustín Rossi, Eduardo Valdés. Pero hay otros de ambos lados, tanto del albertismo como del sector del núcleo cercano a Cristina, que les dicen a los dos, ya está, esto está terminado, esta relación está quebrada, terminemos acá, que Alberto siga solo, o incluso lo que se dice en el Senado, que decía Gerardo Morales, que algunos parece que envalentonados le dirían a Cristina, déjalo, tal vez él se vaya y vos te haces cargo de la situación. En fin, que plantean un quiebre total en la coalición de gobierno y absoluto, y que son, por ejemplo, en el entorno de Alberto, una de las personas que más le dice al presidente que rompa con Cristina Fernández de Kirchner es Vilma Ibarra. No es la única. Su principal asesor, Juan Manuel Olmos, que es el jefe de asesores también le dice lo mismo. Rompamos con Cristina porque esto no tiene vuelta atrás. Del lado de Cristina, ya sabemos, Máximo Kirchner, Parrilli y algunos representantes de la Cámpora, como el Cuervo Larroque, son los que más insisten en romper el vínculo con Alberto. Ahora, no está claro cómo le plantean a cada uno que esta situación va a seguir, porque no es tan sencillo que se rompa la coalición de gobierno. El diálogo está interrumpido completamente, eso lo sabemos. Alberto no la ha vuelto a llamar a Cristina, Cristina no le devolvió ni siquiera una contestación por escrito del mensaje por Telegram que le mandó en ocasión de los ataques al Senado, y ahí quedó la cosa. Como dicen los chicos, la vicepresidenta le clavó el visto. A ver si se entiende todo lo que venimos diciendo desde el principio de este programa. Es obvio que para el presidente, que lo viene cantando acá Facundo Nescamsky, su armado político, que es el armado político de Cristina, le conviene mantenerlo. Obviamente lo que le conviene es mantener la unidad política, la no fragmentación del frente de todos, y mientras tanto aplicar la política económica que acaba de ratificar con el Fondo Monetario. Es obvio que Cristina está impugnando ese rumbo, esa política económica, y si Alberto Fernández no quiere cambiarlo, modificarlo, y la verdad que no tiene margen, el presidente acaba de firmar, trata de despegarse de eso y ponerse en otro lugar. El tema es si ese otro lugar donde se trata de poner
está dentro del gobierno o está afuera, pero está claro que cuando Larroque o Parrilli, cuando Máximo Kirchner, digamos, los que tienen un peso, digamos, dentro de los que están alrededor de Cristina, le dicen que tome distancia o que rompa, en todo caso le están planteando, bueno, a ver cuál es el lugar donde se va a ubicar el kirchnerismo. Si va a ser crítico dentro de la propia coalición de gobierno o si va a ser crítico por fuera de la coalición de gobierno. No sé si es así, pero me parece que es muy claro el planteo. Obvio, para Alberto Fernández lo mejor sería que él siga aplicando su política económica con Guzmán y que el kirchnerismo pueda seguir con sus críticas o diferenciación, pero dentro del gobierno. Para mí no quedan dudas que la discusión hoy dentro digamos, del núcleo duro, los que le están planteando de alguna manera la idea de romper, yo creo que no es un tema de características personales, sí, psicológicas, sino es un tema de cálculo político. Claro. A veces por ahí al televidente que nos oye puede creer que los políticos son como seres nefastos que hacen todas las cosas en base a cálculo, pero la realidad es que ellos están en luchas de poder, ¿no? Que después, en última instancia, persiguen objetivos muy loables, pero que no dejan de ser luchas de poder. Entonces, no tengo ninguna duda que en el círculo íntimo del kirchnerismo lo que se discute es ¿cuánto? A ver, no tengo duda que el cálculo es, acá vamos a perder algo. La pregunta es, ¿cuánto vamos a perder? ¿No? A ver, para el kirchnerismo haber ingresado a un gobierno y que después el gobierno no funcione en base a las expectativas que ese espacio tenía, significa un costo. Es decir, hay una parte de la sociedad que los acompañó y que ahora ya no está dispuesta a acompañar. Eso ya se vio en las elecciones. La pregunta es, con este programa que ellos evalúan que va a ser muy negativo y que va a afectar muy negativamente a su base electoral, si se mantienen acompañando, ¿cuánto más van a perder? Claro, pero es algo mayor, me parece. No es solamente cuánto van a perder electoralmente. Nosotros contamos acá la nota de Berbisky del domingo, en el cual él dice que Cristina ya da por perdida las elecciones del año próximo, ¿no? Berbisky plantea que las elecciones del año próximo para Cristina están perdidas, pero que el problema que ahora avisó a Cristina son los próximos meses. ¿Cuál va a ser la dinámica en los próximos meses? Ahora, ¿están discutiendo por cuánto vas a perder de tu caudal electoral o el kirchnerismo está discutiendo algo más profundo, que es si va a perder su identidad? Es decir, si va a perder toda su construcción durante 12 años de gestión entre Néstor Kirchner y los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de la interpretación que uno haga sobre esos 12 años de gestión o de los claroscuros que uno señale, está claro que construyó una identidad por lo menos para sus propios seguidores. Y me parece que eso empieza a discutirse a partir de si se aplica o no la política económica que quiere Alberto Fernández y que acaba de cerrar con el FMI. Seguidores que además no eran un puñado de personas. Estamos hablando de un núcleo duro de más del 30% de la sociedad argentina. Bueno, que la constituían a Cristina en un árbitro político de cualquier coalición peronista que quisiese llegar al poder. Entonces, perder esa identidad es al mismo tiempo perder una parte muy importante de ese núcleo duro y quizás convertirse en una fuerza política más testimonial, de mucho menor peso. Y no tener, digamos, porque entre la mala performance económica y la pérdida de identidad, ¿cuánto te queda del 30? Mira, el otro día acá lo planteaba Gila Vilker, muy interesante lo que planteaba y que daban los focus group de su encuestadora. Gila Vilker con Raúl Timerman suelen encuestar también para el gobierno. Y lo que planteaba es que había toda una discusión respecto al votante duro del kirchnerismo, que el votante blando, el que estaba con Cristina por los logros económicos de las gestiones del kirchnerismo, se empezaba a alejar y se iba a cualquier lado. Incluso algunos se podían ir hasta Milei, digamos, se podían ir a cualquier lado. Ahora, el votante duro se preguntaba, y esto daban los focus group, ¿para qué soy kirchnerista? Es decir, una pregunta fuerte dentro de un espacio político que ha tenido una identidad muy, pero muy marcada, ¿no? Y se nota mucho en las declaraciones de Ebe Bonafini, que después de la reunión que tuvieron para organizar el acto que se va a hacer mañana por el 24 de marzo con Cristina Fernández de Kirchner, ella dijo, Alberto Fernández no tiene nada que ver con el kirchnerismo. Así de claro, o sea, ellos consideran en el núcleo duro que Alberto Fernández no tiene ninguna relación con el proyecto político del kirchnerismo. Hay fotos de esa reunión muy fuerte, eso, sí. Que Cristina haya aparecido, porque a veces más que los comunicados o las cartas y demás, también las imágenes hablan. Y la reaparición de Cristina después de la aprobación del acuerdo con el FMI en el Senado fue con Ebe Bonafini
en la preparación del acto del 24 de marzo. Sí. Muy, pero muy fuerte. Sí. Una Eve que efectivamente, en sus declaraciones, más allá de que yo siempre digo que a Eve en las declaraciones políticas, mejor no meterla dentro de la discusión grande de la política, porque muchas veces está fuera de órbita con sus declaraciones. De deflación, no deflacionario, pero de todas maneras... pero lo que es interesante es que Cristina, de alguna manera, está enviando una señal, ¿no? Con esa foto, con esa imagen con Eve. Y no es solamente, obviamente, la imagen del 24 de marzo y lo que va a ser el día de mañana con la conmemoración y la diferenciación con la actuación de Alberto Fernández en la conmemoración de mañana. Sino es un mensaje, me parece, político también fuerte. Sí, sin duda. Es un mensaje muy fuerte. La foto de Cristina reunida con los distintos organismos de derechos humanos, que fue después de que se hiciera pública la fractura y esta discusión con el presidente, fue muy fuerte. Y todo lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir mañana, no solo por la conmemoración del 24 de marzo, sino por el peso político y el símbolo que va a ser, también es muy fuerte. Porque de nuevo lo vamos a ver a Alberto por un lado y a la Cámpora por otro, ¿no? A la Cámpora en la plaza y a Alberto en un acto del CONICET, ¿no, Pablo? ¿Así? Sí, es así, la Cámpora que además estaban movilizando fuerte. Ayer me contaba un dirigente social que estaban buscando micros para tratar de conseguir que más gente de ese movimiento social más cercano al albertismo fuera a la plaza, y me decía, no hay, los alquiló todos la Cámpora. Es decir, la Cámpora va a ser una movilización fuerte y incluso trascendió, se discutió durante el día de ayer, había mucha preocupación en los pasillos de la Casa Rosada, en los despachos gubernamentales, sobre si el 24 de marzo podía ser el día que formalmente el kirchnerismo rompa con el Frente de Todos. Bueno, finalmente hicieron también, desautorizaron esas versiones, voceros de la Cámpora, voceros del kirchnerismo, dijeron no va a haber un mensaje de ruptura, lo que sí va a haber es una demostración de fuerza fuerte en la Plaza de Mayo, como para mostrar, bueno, acá estamos. Este es el núcleo central del gobierno del Frente de Todos. Sin nosotros, este frente no termina de funcionar. Y otro movimiento importante que hubo ayer, Maxi, es que se juntaron los intendentes de lo que sería el bastión del kirchnerismo. Los intendentes de la primera sección electoral y la tercera sección electoral del conurbano bonaerense, básicamente la zona oeste y sur del conurbano, y donde pidieron básicamente que Cristina y Alberto Fernández los reciban de alguna manera y que hagan un gesto de unidad y que dejen de hablar un poco de la interna y que pasen a hablar de los problemas de la gente. Eso fue el mensaje que bajaron. Esa fue la foto ayer con Eve Bonafini, que es la foto política para mí, porque todos están esperando, alguna carta, lo plantean desde el propio gobierno. Vos contás que están esperando alguna carta, algún mensaje, algún dicho de Cristina. Bueno, Cristina se saca esa foto, ¿no? Sí. Exactamente. En el mismo momento también hay que decirlo que Alberto Fernández estaba reunido con Cristalina Georgieva, ¿no? Fue en el mismo momento, por lo menos, o coincidieron, donde se difundieron las dos actividades, de uno y de otro. Por un lado, la reunión con el FMI de Alberto, por el otro lado, Cristina Kirchner con las Madres de Plaza de Mayo, la línea más dura de las Madres de Plaza de Mayo, no cualquier línea. Entonces, esas fotos empiezan a hacer contraste. Y a la noche, a última hora, se difundió la otra foto que te comentaba, que tenía que ver con los intendentes peronistas, que de nuevo le están pidiendo un gesto de unidad. Y hay un tramo incluso de esa carta que mandan los intendentes peronistas que dice: Cristina Kirchner ya hizo un gesto cuando permitió unir al Frente de Todos. Hoy le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para garantizar la mesa de las familias argentinas. Esta es la foto. Acá se ve claramente, hay funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, como Martín Insaurralde, como Leonardo Nardini. Están los líderes de prácticamente todo el conurbano bonaerense. Y este pedido, el planteo que le hacen es: dejemos de hablar de la rosca política y empecemos a hablar de las cosas de la gente. Hagan una muestra de unidad y, por supuesto, llámenos para hablar de las cosas de la gente. Piden básicamente empezar a hablar de dos temas sobre los cuales entienden que no está hablando el gobierno, que son la inflación, habló Alberto Fernández pero tímidamente en un anuncio que finalmente nunca se concretó, y la inseguridad, que consideran los intendentes del conurbano está completamente fuera de la agenda del gobierno. Entonces lo que están pidiendo es que tanto Cristina como Alberto los reciban para hablar de estos temas. A ver, para un segundo, ahora voy a hablar yo.
Carlos Rosansky, que es ex juez de la Cámara Federal y es uno de los intelectuales que firmó la carta de alineamiento con Cristina Fernández de Kirchner. Y tengo entendido que también está Josami, que es un intelectual que firmó la carta en apoyo al presidente. ¿Es así? Pongámoslos y lo confirmamos. ¿Qué tal, Rosansky? Gracias por atendernos. Gracias, Josami, por atendernos. Bueno, me interesaría un poco, estamos comentando, no sé si escucharon, hace rato venimos hablando de esto y si las diferencias son por cuestiones de narcisismo o egoísmo, es decir, cuestiones de personalidad, como deslizó un poco el presidente, o si son cuestiones de fondo respecto al rumbo económico de la gestión de Alberto Fernández. No sé si quiere comenzar, Rosansky. Sí, hola Maxi, gracias por la invitación. Eduardo, ¿cómo estás? Un placer. Bien, ¿cómo te va, Carlos? Bien, muy bien. Yo venía escuchando desde antes y creo primero que coincido plenamente con vos, Maxi, en cuanto esto no tiene que ver, por lo menos respecto de la frase que mencionaban, con rasgos de la personalidad, como puede ser el narcisismo o el egoísmo. Creo que hay una cuestión de fondo muy clara que tiene que ver con dos modelos económicos, dos formas de ver la pobreza, la distribución de la riqueza, dos modelos de país. Y me parece que hay un error de comunicación, lo digo con todo respeto, Maxi, en cuanto a calificar a quienes hemos firmado una u otra carta o escrito como adhiriendo a un sector contra otro o a un liderazgo contra otro, porque en mi caso, por ejemplo, no lo es. Al contrario, a mí me pasa algo con la primera carta que vos mencionabas, que es que recorriéndola, por lo menos muchos de los que estaban nombrados, incluyendo por supuesto Eduardo, son gente de mi absoluta confianza y cariño. Por lo tanto, me parece que no es sano ponerlo en términos de antagonismo. Sí me parece, en síntesis, que son dos puntos de vista, pero no sobre el fondo de la cuestión, sino punto de vista respecto de las estrategias. Y entonces habrá un sector de gente a la cual yo quiero y respeto, que pueden considerar que hay que tener determinada moderación y le explicarán, y se puede estar de acuerdo o no, y hay otro sector que cree que frente a este tipo de negociación, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, con la cuestión de fondo, que es nada menos que el modelo económico o el modelo de país, disentimos en cuanto a la estrategia, en cuanto a si hacerlo de una manera o de otra. Es por lo menos como lo veo yo. Josami. Bueno, en primer lugar, tal como dice Rosansky, los firmantes de las dos cartas, en muchos casos nos conocemos hace mucho tiempo, tenemos coincidencias históricas profundas, y eso es otra razón que estimula el diálogo y la preocupación por evitar que esto siga avanzando en un proceso que puede llevar a una ruptura que creo que le haría muy mal al Frente de Todos y le haría muy mal en realidad al pueblo argentino, porque dejaría muy debilitado lo que fue la alternativa que se votó en el 2019 con la creación del Frente de Todos. A mí me parece que efectivamente hay diferencias en cómo miramos la coyuntura política, pero esas diferencias tienen que subordinarse a la necesidad de mantener la unidad del Frente de Todos. No es una discusión teórica esto. Es decir, hasta dónde podemos coincidir o no con estas propuestas así expresadas en un seminario donde seguramente nos encontraríamos con las diferencias que ya sabíamos que existían cuando se constituyó el Frente de Todos. Hoy el problema central es que tenemos que aprender a convivir con estas diferencias. Y me parece que en ese sentido hay, por un lado, la necesidad de que sea más fluido, por decirlo de alguna manera, el diálogo a nivel de la conducción del Frente de Todos, que hoy prácticamente no existe, que pensemos más en cómo establecemos un debate respetuoso en el que participe también el conjunto del Frente. Uno de los problemas que aquí se ponen en evidencia es la falta de una mayor institucionalidad del Frente de Todos, ¿no? Más allá del hecho de las figuras
principales, por su trayectoria o por el lugar que ocupan, está claro que no hay una conducción del frente donde todos sepamos quiénes integran, qué dirigentes, qué agrupaciones. Ahora, etcétera. Josami, todas esas cuestiones que usted plantea, que podían ser perfectamente válidas durante los 2 primeros años de gobierno, ¿no? Y les pregunto a los dos, ¿no hay acá una diferencia? Yo me la paso tratando de explicar las cosas, ¿no? A veces también doy mi punto de vista, pero trato de explicar las dinámicas de la economía y muestro lo gráfico, la letra chica del acuerdo con el fondo, lo que ha pasado, digamos, en la dinámica inflacionaria y qué instrumentos tenés ahora para adelante. Y uno tiene la impresión de que ahora todas esas cosas, que pueden ser la institucionalización de una coalición política, están atravesadas por algo que no se puede cambiar, que es algo que el propio presidente dijo ayer en la conversación con Kristalina Georgieva: el programa acordado con el FMI es mi programa de gobierno. Entonces, si eso parte aguas, digamos, si eso divide aguas dentro de la coalición gobernante, es muy difícil, creo yo, que con instancias de diálogo, si eso no se puede cambiar, que es el eje del gobierno hasta el final de su mandato, de Alberto Fernández, que pueda haber un punto de acuerdo, o me equivoco. A ver, Rosansky. Mirá, yo vuelvo a coincidir con vos, Maxi, porque escuchábamos hace un ratito al quien representó al Fondo Monetario, a la Argentina ante el Fondo, un representante de Macri en ese momento. Pero también lo fue de Labaña y de Kirchner, hasta el 2006, entre el 2003, 2004 y 2006 fue representante también del gobierno de Kirchner, con Labaña ministro de Economía, y después es cierto, lo fue en la época de Prat-Gay. Lo que pasa es que Prat-Gay también fue presidente del Banco Central de Kirchner en su momento, pero bueno. Es cierto, pero ahora se expresaba en términos parecidos a lo que vos decías, como que esto es irreversible y que llevaría a la ruptura. Yo no dudo de que puede llegar un momento en que la ruptura sea inevitable, pero sobre lo que decía este hombre de lo inevitable del plan con el fondo y del modelo que se acaba de ratificar, ni él ni en muchos canales de televisión se está hablando del origen de esa deuda, y no me estoy refiriendo al origen en cuanto a para qué la pidieron, porque ya sabemos para qué la pidieron para saquearla y para enriquecerse. Me estoy refiriendo a la ilegalidad de ese origen, es decir, a la toma de una deuda con el Fondo Monetario Internacional de manera contraria a la Constitución, cuya renovación también vuelve a ser contraria a la Constitución. Y tenemos la paradoja que el propio presidente de la Nación ha dicho públicamente que desprecia al Fondo Monetario Internacional, que es nada menos con quien acaba de acordar. Estas son las cosas que hay que discutir, a mi entender, porque son de fondo, porque tienen que ver con ese plan que vos decías, Maxi, que ya no se puede modificar, y yo creo que sí. ¿Y sabés por qué? Porque en política creo que siempre se puede modificar, y la política es el arte de modificar las cosas, al punto de que Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, logró modificar nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por eso pudimos tener los juicios por delito de lesa humanidad. No, pero perdón, Rosansky, yo decía, no hacía una valoración, yo decía, objetivamente, esta va a ser la política económica de Alberto Fernández, y hay un eje en esa política económica que es tasa de interés real negativa, que no se atrase el tipo de cambio oficial, y el descongelamiento de tarifas de servicios públicos y de otros tarifas o precios privados, como el tema de los combustibles, que esas son condiciones que no se van a modificar, más allá de que las metas puedan cumplirse o pueda desviarse un poquito para arriba o un poquito para abajo. Ese eje de la política económica de Alberto Fernández, salvo que fracase Alberto Fernández o vuele por los aires el programa económico, me imagino que el presidente no quiere modificarlo porque lo acaba de aprobar. Por ahora. O sea, insisto, todo puede ser modificado y me parece que en alguna medida esas cartas o esos escritos son respuesta a lo que vos estás diciendo. Es decir, hay gente, yo creo que en los dos casos de los dos escritos coincidimos en que el acuerdo con el fondo es malo, ¿correcto? Ahora, de mi parte, por lo menos lo digo, yo no pertenezco al Frente de Todos, no tengo ninguna actividad política específica, pero sí, por supuesto, tengo mis simpatías
Ahora, yo creo desde hace muchos años que una ley no debe ser votada tapándose la nariz, que hay algo en el origen de esa discusión que está mal. Y me parece a mí que eso es posible modificarse. Lo digo respecto a lo que vos planteabas, creo que sí se puede modificar, que son decisiones políticas y que es un final abierto. Bueno, ojalá que se modifique. Pero, y perdón, y sobre el otro punto, ¿no? que era un punto unificador dentro del Frente de Todos, que era la herencia de Macri, también ha habido, creo que Claudio Lozano lo ha planteado, Fernanda Vallejos y demás, planteando que la ilegalidad de la deuda que plantea ese sector del kirchnerismo, bueno, pero ahora es el gobierno de Alberto Fernández el que logra la aprobación en el Congreso de la renovación de una deuda por exactamente el mismo monto. Es decir, que Macri no pasó una ley por el Congreso en su momento para convalidar eso. Lo hizo Alberto Fernández, o sea que ese argumento también un poco se cae. Lo que estoy tratando de mostrar es que hay diferencias muy profundas respecto al rumbo que se ha elegido para los próximos 2 años. ¿Y cuáles pueden ser los puntos de acuerdo entonces? No, yo solamente te quiero recordar, y si es posible en algún momento que lo muestren algún día, que es una explicación que da Eduardo Barcesat sobre este tema respecto de que el hecho de que aquel acuerdo de Macri no haya pasado por el Congreso lo transforma en contrario a la Constitución e insanablemente nulo, y como sabemos es una nulidad absoluta que no se puede sanear. Por lo tanto, el nuevo acuerdo, aun cuando pase por el Congreso, es absolutamente atacable. Lo que pasa es que siempre va a depender de decisiones políticas. Es un tema muy complejo, insisto, y los tiempos de la televisión, por supuesto, no permite profundizar. Pero escuchen alguna vez la explicación de Eduardo Barcesat. A ver, Josami, porque el presidente ha dicho, este programa es el programa de mi gobierno, no es el programa del FMI. Bueno, momento que el presidente instó al acuerdo con el Fondo Monetario, incluso en ese acuerdo en principio estaba acompañado por un programa, independientemente que después el programa ese no se votó, es obvio que el presidente no puede decir otra cosa. Ahora, respecto a la inexorabilidad de este rumbo que vos señalabas, yo creo que en principio es razonable todo lo que vos decís. Es decir, vos me refiero a Maxi, pero la historia demuestra que no hay programa firmado con el Fondo Monetario que se haya cumplido exactamente en las mismas condiciones, en los mismos plazos en que se previó, y que las renegociaciones han sido muy frecuentes. Entonces yo creo que la visión más realista es, y por eso se hablaba tanto también de ganar tiempo, cuando se fundamentaba el por qué era conveniente firmar este acuerdo, me parece que es razonable esperar que haya nuevas discusiones y nuevas instancias de encuentro con el fondo, donde dependerá del acierto con que el gobierno haya conducido este proceso, del apoyo popular que el gobierno mantenga, y para eso es fundamental la unidad del Frente de Todos, la perspectiva que se va a desarrollar. Por otro lado, yo creo que hay una contradicción, y aquí hasta ahora hemos tenido nada más que coincidencias con Carlos. Quiero poner un matiz. Yo creo que el sector que no votó el acuerdo con el fondo no planteó una alternativa. Una alternativa hubiera sido decir no pagamos la deuda. Y eso no se hizo. Incluso es más, hubo varios legisladores que en declaraciones a la prensa, cuando se les preguntó, ¿usted mantendría su abstención o mantendría su voto en contra en el caso de que esto implicara, esa decisión suya llevara a una derrota del gobierno? Dijeron, no, en ese caso no nos abstendríamos. Entonces quiere decir que había como yo diría un consenso generalizado de que no había otra alternativa para el gobierno. Entonces, a partir de allí, ahora se inicia una nueva etapa, donde me parece que tenemos que discutir menos entre unos y otros firmantes de los documentos, como si fueran ya dos sectores consolidados dentro del frente, y ver cómo, por un lado, acercamos posiciones para permitir que el gobierno resuelva con la mayor firmeza, con la mayor decisión y con el mayor apoyo institucional los temas prioritarios que tienen que ver hoy con el control de la inflación y con proteger el consumo de los sectores populares.
y después iremos profundizando la discusión, y me parece que es demasiado curioso aceptar que un frente que se planteó teniendo muy claro cuáles eran las diferencias, que no son hoy mayores que las que teníamos en el momento que Cristina lo eligió a Alberto Fernández. Bueno, me parece que frente a esta nueva situación, la prioridad de la defensa del gobierno, la prioridad de la unidad del Frente de Todos, tiene que llevar también, en la medida de lo posible, en que primero apoyemos todas las posibilidades que deja el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo malo, como dijo el mismo presidente, pero que es un acuerdo que tiene algunas diferencias sustanciales con lo que han sido los acuerdos tradicionales del Fondo Monetario. Y en segundo lugar, que las instancias de discusión y los conflictos que puedan presentarse se resolverán de una manera u otra si nosotros conseguimos mantener la unidad del frente. Lo que veo como peligroso, para terminar esta intervención, es que hay algunos compañeros, afortunadamente no lo ha dicho Carlos hoy, que ya ven como perdido esto, que dicen, bueno, hay diferencias muy profundas y entonces no tiene ningún sentido intentar un acuerdo. Y me parece que si hubiéramos pensado así, no hubiéramos creado el Frente de Todos y lo hubiéramos tenido a Mauricio Macri gobernando 4 años. Les agradezco a los dos. Gracias, Josami. Gracias, Rosansky. Muy amable los dos. Seguramente seguiremos discutiendo este tema en el futuro. Voy a enganchar esto con el otro lado, ¿no? Lo que está pasando en Juntos por el Cambio y lo que está pasando con la reaparición de Mauricio Macri. Algunos decían, bueno, es un aporte para la unidad del Frente de Todos. Es decir, lo único que los une hoy es la crítica a la herencia y al gobierno de Mauricio Macri. Pero al mismo tiempo, ojo que hay, lo que decíamos, ¿no? Un crecimiento de los sectores libertarios, de Milei, de Esper y demás. Entonces, en Juntos por el Cambio también empiezan a hacerle guiños a esos sectores. Sí, hay una doble lectura sobre eso que tiene que ver, por un lado, con que Mauricio Macri un poco se lleva la marca de lo que proponen Javier Milei y José Luis Espert, pero por otro lado ponen tensión a los sectores más vinculados a los moderados, a Larreta, a Vidal, mismo a los radicales también, porque el factor Mauricio Macri también hace que de repente muchos votantes, que son el núcleo duro de Macri, empiecen a mirar más cerca a otros sectores, incluso como los de Javier Milei, con los que Mauricio Macri también tendió puentes, tuvo reuniones y muchas veces le tiró guiños, por ejemplo, en el medio de la campaña electoral. Y estos sectores, como el de Javier Milei, critican muy duramente a lo que son las palomas de Juntos por el Cambio. Escuchá esta declaración que hizo hace unos días Javier Milei acá en A24. López Murphy decidió ser empleado de Larreta, decidió sumarse a la estructura socialdemócrata. Por lo tanto, o sea, eso ya en sí mismo, yo no me puedo juntar con un socialdemócrata. Hay un video maravilloso en esta casa de Larreta con Alejandro Fantino, cuando Larreta le empieza a describir que cobrar impuestos crea riqueza porque permite hacer obra pública y eso genera más impuestos y permite gastar más. No es una cosa verdaderamente... Y Ale Fantino le dice, muy sabiamente, le dice, pero vos sos keynesiano. Y él le dice que sí, absolutamente. Y Fantino, digamos, ni lerdo ni perezoso, le dice, sos igual que Kicillof. Y Larreta es Kicillof de buenos modales. Y López Murphy decidió ser empleado de Larreta. Decidió destruir el liberalismo desde una posición servil a un socialdemócrata. O sea, que vos encima le crees que le hizo daño al espacio de la... Bueno, de hecho, cuando él estaba en la interna... En ser libertarios. Cuando él estaba en la interna, ocupó más tiempo en agredir a mi espacio que en discutir con la propia Vidal. Bueno, escuchábamos a Javier Milei criticando duramente a Horacio Rodríguez Larreta y también a López Murphy. ¿Cuál es la estrategia de Juntos por el Cambio hoy y particularmente de este sector más moderado de Juntos por el Cambio? Bueno, tratar de abrir espacios liberales dentro de Juntos por el Cambio. Por eso vimos en las elecciones que sumaron a Ricardo López Murphy y ahora también están sumando a otros espacios como son los liberales tradicionales. Seguramente los que son más grandes se acordarán de la UCD, el Partido Demócrata, partidos liberales tradicionales que en algún momento también habían armado con Mauricio Macri, algunos dirigentes como Demócrata Progresista, Oscar Moscariello,
también el federalismo y libertad, son espacios de liberales que Juntos por el Cambio trata de sumar y de darle volumen para evitar que estos votantes, aunque sean muy chiquitos, se vayan por el lado de Milei. Todo Juntos por el Cambio está preocupado por esta fuga de votos hacia Milei, e incluso los sectores más, si querés, más de centro o hasta de centro izquierda, empiezan a tomar la palabra liberalismo como para decir, ojo, el liberalismo no es solamente lo de Milei. Mirá esto, Martín Lustó, que claramente no es un liberal, mirá lo que decía en su exposición en el Senado la semana pasada. Estas son las cosas que tenemos que abordar. ¿Cómo queremos ordenar el Estado? Un Estado desordenado, que cada vez es peor, desordena la economía y desordena la sociedad. No es un tema de grande o chico. Yo soy liberal de izquierda. Yo quiero un Estado grande, pero quiero un Estado grande y bueno. Obviamente Javier Milei se suma a esta voz, agarra el discurso de Lustó para decir, mirá cómo hasta Lustó habla de liberalismo. En algún punto ellos sienten como que ganaron cierta batalla cultural. Lo cierto es que Juntos por el Cambio hay mucha preocupación por esta fuga de votos por derecha y están lanzando estos microespacios. Son espacios muy chiquitos de partidos que hoy casi son simbólicos, como te decía, Partido Demócrata, Demócrata Progresista, UCD, pero que lo que sienten es que tratar de buscar la vuelta para conquistar esos espacios liberales tradicionales para tratar de evitar esta fuga de votos por derecha. Bien, etiquetado frontal. Se reglamentó hoy, salió publicado en el Boletín Oficial la nueva ley de etiquetado frontal. Digo nueva, pero se aprobó en octubre del año pasado, en noviembre se promulgó y demoró 4 meses su reglamentación. Tenemos una placa para repasar lo que implica esta reglamentación. Recordemos que es una ley que viene a combatir factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes, algunas otras también. Y lo que determina la reglamentación es la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados, no cualquier producto, sino los productos que tienen alguna cuestión agregada. Este octógono negro que vemos en la pantalla, como existe en varios países de la región, Uruguay, Perú, Chile, y este octógono advierte sobre el exceso de azúcar, de sodio, de grasas, y no puede ser el octógono más chico del 5% del envase. O sea, el octógono se tiene que ver. En todos los casos, lo que se ocuparon es que fuera un tamaño que se tiene que ver. ¿Cómo saber si hay efectivamente exceso para poner después el octógono? ¿Cuáles son esos límites que se plantean? Bueno, los límites se van a definir en etapas. En el caso de los azúcares, por ejemplo, la primera etapa va a soportar un 20% del total energético del producto. Después va a pasar a 35%, son estas 2 etapas. En el caso de las grasas totales empieza con 35 y después pasa a 30 y así con el resto. La medida es algo que se llama sistema de perfil de nutrientes. Van a leer en un montón de artículos sobre este tema, este SPN, que es lo que ayuda a hacer esta medición y define cuando los productos tienen un agregado que es demasiado para lo que puede consumirse. Pero como este etiquetado va a depender de las empresas, se estableció que las grandes empresas tienen 9 meses para concretar esta primera etapa y es distinto el panorama de las pymes que van a tener 15 meses. O sea que las grandes empresas van a tener que tener esto listo para el 23 de noviembre y las pymes lo van a tener que tener para dentro de 15 meses. Pero después está la segunda etapa que va a llevar, en el caso de las grandes empresas, 1 año y medio y en el caso de las pymes va a llevar un poco más, seguramente 2 años. Igual se están planteando bien las fechas para poder, esto se acordó con las empresas porque las empresas venían reclamando esta cuestión. De hecho, hicieron mucho lobby para que esta ley en su momento no saliera. Y otro aporte importante de esta ley es que regula la publicidad para niños, niñas y adolescentes sobre estos productos. O sea, no solamente en la televisión o en los medios, sino también en las escuelas no va a poder haber publicidad de estos productos que tienen este exceso. No se van a poder ofrecer en las escuelas los productos con octógono negro. ¿Sabés que no se van a poder ofrecer directamente en las escuelas? Yo siempre cuento en el 2017 que fui a Chile y era la época donde estábamos con el dólar barato acá, entonces comprar en Chile nos salía muy, muy barato, al revés de lo que pasa ahora. Y me acuerdo patente que en los supermercados chilenos que desbordaban, además de productos de golosinas y demás, con packaging de muchos colores y demás,
pero con estos octógonos negros que te desalentaban a comprar. La verdad que te desalentaban de alguna manera, o por lo menos comprar para los chicos. los decir, productos. por ahí a los Exactamente, chicos no les llegó la exactamente. golosina, claro. Te empezaba a agarrar un poco de culpa porque son muy impresionantes, ¿no? Claro, pero el asunto sí. es poder, o sea, lo impresionante es que nos dan información. Y exactamente. Y en todo caso, bueno, buscar alternativas que tengan menos contenido en azúcar o en ingredientes que son nocivos para la salud, ¿no? Grasas y sodio. Nos llevó tiempo, pero vamos a aprender a comer. Algo interesante que es que, por ejemplo, hay cajas, ¿viste?, de cereales, por ejemplo, que tienen dibujos animados ahí en la tapa, digamos, de la caja, que no van a poder tener más dibujos animados ni nada, que justamente que atraiga, además del octógono negro, no tenga esos dibujos animados que atrae la atención justamente de los chiquitos. Claro, porque ninguno de los productos que tenga un exceso va a poder ser publicitado para los chicos. Exactamente, para que no haya, en todo caso, publicidad engañosa. Exacto. Efectivamente, para que el consumidor tenga toda la información, sea el soberano, el consumidor, el que decide, en todo caso, por el precio o por el gusto que le genera ese producto y no por la publicidad engañosa, digamos, por el packaging, por los colores, por las cosas que te atraen. Porque además, no solamente el packaging, sino que ahora hay mensajes que hablan de que determinados productos son sanos y nos creemos que lo son y no necesariamente. Hay un libro muy interesante de Schiller y de Akerlof, justamente los dos premios Nobel. Akerlof es el esposo de Janet Yellen, de la secretaria del Tesoro, la ministra de Economía de los Estados Unidos, y es una leyenda en la Academia Norteamericana. Los dos fueron premios Nobel por sus investigaciones, que se llama Fishing for Food, es decir, la economía del engaño, para traducirlo de una manera simple, y en los cuales cuentan que ellos son obviamente defensores del libre mercado, pero no de las estrategias de engaño que se generan y desorientan al consumidor. Claro, si en su momento muchas se hizo veces con los cigarrillos. la publicidad tiene que ver con eso, digamos, Claro. con desorientar al consumidor y no permitirle al consumidor, que es el soberano el que decide qué compra y no poder evaluar bien el tema precio y gusto, que debe ser la elección del consumidor. Ahora parece un delirio, pero las primeras publicidades de cigarrillos hablaban de todos los beneficios que supuestamente traía. Entonces, tener información sobre eso cambia el Sí, panorama. eso directamente los estados han sido mucho más categóricos, lo han directamente prohibido ese tipo de publicidad, y en otros casos, bueno, las advertencias muy fuertes que hay en los paquetes de cigarrillo, que son también mucho más impactantes que el octógono negro. Vamos a la tanda, ya volvemos. Está Agustín Rossi para ver otra opinión en esto que estamos contando, si las diferencias entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández son una cuestión de narcisismo o egoísmo, como dejó trascender el presidente con sus declaraciones, o hay cuestiones más de fondo respecto a la orientación de la política económica y del gobierno. Rossi, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos y todas. Bueno, uno tiene la impresión, un poco esto, que no es lo que por ahí podía ocurrir en los primeros 2 años de la gestión de Alberto Fernández, que había poco diálogo, o que me dijiste, te dije, no me atendiste el teléfono, sino que ahora parece haber una diferencia más profunda, que es el rumbo de la política económica. La del gobierno es la que acaba de firmar con el Fondo Monetario, lo ratificó el presidente. Y esa política económica parece ser impugnada por un sector del oficialismo liderado por Cristina. Bueno, está claro que hay una disidencia explícita, marcada alrededor del acuerdo con el fondo, y que el acuerdo con el fondo es una cuestión importante dentro del marco de la política económica. Yo creo que hay que caracterizar adecuadamente, o al menos para mí, el Fondo Monetario Internacional es la consecuencia de la aplicación de una política neoliberal durante los 4 años de gestión de Macri. Macri nos dejó el fondo con la deuda que teníamos con el fondo, nos dejó una inflación del 50%, una pobreza del 40%, indigencia, desindustrialización del país, y todos estos temas también están pendientes de resolver. Entonces, mi propuesta para seguir adelante y seguir adelante todos juntos es que la coalición tiene que mirar hacia el futuro. Y hacia el futuro tiene que trazar una línea de gestión de parte del gobierno que aborde
políticas públicas que vayan en el sentido de reparar o de comprometernos o de empezar a cumplir aquellas expectativas que despertamos en el 2019 con el conjunto de la sociedad argentina, que le prometimos que iban a vivir en una Argentina mejor con nosotros. Pasó la pandemia, ahora tenemos la guerra, pero todavía nos quedan 2 años de gestión como para poder cumplir ese escenario. Y yo creo que lo del acuerdo con el fondo ya está, ya es una parte de la realidad política económica de nuestro país, y que todavía existen denominadores comunes dentro de la coalición como para transitar este camino juntos. No creo que sea ni cuestiones personales, ni nada de eso, digamos, ¿no? Me parece que son miradas políticas de dirigentes políticos que tienen responsabilidades institucionales, que claramente las han expresado, pero me parece que llega un momento que esa disidencia hay que ponerla al costado de la ruta y ver si lo que nos queda de tiempo de gestión podemos seguir transitando el camino todos juntos. Y quizás esa disidencia no ponerla como una cuestión que termine trabando la gestión, sino expresarla el año que viene cuando haya paso, y ahí se elige el candidato a presidente, que allí se expresen las diferencias políticas que pudiesen existir hacia el interior de la coalición. Claro, lo que sucede es que yo planteaba que Alberto Fernández no solamente tiene que implementar el acuerdo con el FMI, sino que tiene que generar credibilidad, confianza alrededor de su política económica, que es el acuerdo con el fondo. Y si no logra generar esa credibilidad y esa confianza, lo que va a ocurrir es más ajuste inflacionario o más pérdida de poder adquisitivo de jubilados, de aguache y demás. Entonces, ¿cómo se puede generar esa confianza o esa credibilidad si hay un sector del gobierno que está bombardeando esa política económica? Bueno, habría que analizar bien qué economía tenemos hoy y cuáles son las posibilidades de la economía argentina. Está claro que tenemos una economía inflacionaria e indexada, lo sabes bien, Maxi, y que sabemos también que la inflación no es un problema ni una problemática que se pueda resolver con una medida o con dos, que se va a resolver de un día para el otro, digamos, ¿no? Son la aplicación de una serie de medidas que vayan generando un efecto descendente en el tiempo como para tener una tasa de inflación absolutamente normalizada, como tienen la mayoría de los países del mundo. Los países del mundo que bajaron su inflación, la bajaron en el tiempo, no la bajaron por un pase de magia. En el medio, en ese tránsito que está incluido en la reflexión tuya, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Bueno, a mi criterio, el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar que salarios, jubilaciones, pensiones, AUH estén por encima de la inflación. No pierdan poder adquisitivo, no se genere mayor empobrecimiento del conjunto de la población. Pero así como tenemos una economía inflacionaria indexada, tenemos una economía que está en crecimiento económico, que viene de crecer 10,3% el año pasado, que yo creo que va a crecer por encima del 5% durante este año, que eso nos va a traer la buena noticia de que va a haber mayor cantidad de puestos de trabajo y que va a haber mayor cantidad de argentinos con empleo, pero que seguramente no va a ser lo suficientemente potente como para modificar sustancialmente los que son los indicadores sociales. Entonces yo creo que el gobierno tiene que pensar, tiene que debatir, tiene que analizar alguna medida que genere el mismo efecto que generó allá en el 2009 cuando Cristina tomó la decisión de la asignación universal por hijo. Claro, yo pero, creo que es el salario básico universal, que nos permita claramente tener un impacto con una política social específica que genere un impacto en todo lo que son los indicadores sociales y de pobreza e indigencia. Claro, pero bueno, eso es un poco lo que está en discusión, ¿no? Dado el escenario base que uno en este momento comparte, el escenario base es un banco central sin reservas. Si no firmabas con el FMI, tenías el riesgo de espiralización cambiaria e inflacionaria, digamos, un escenario que el propio presidente, el ministro de Economía lo ha dicho, es decir, un escenario que significa obviamente una caída brutal del consumo, del salario real, de recaída en recesión y demás. Ahora, lo que se está discutiendo ahora es, bueno, para garantizar ese rumbo de estabilidad cambiaria, hay algunas medidas que están dentro del acuerdo con el fondo que inexorablemente implican una desaceleración del nivel de actividad. Por ejemplo, el Banco Central acaba de subir por tercera vez en el año
la tasa de interés. Por ejemplo, el dólar oficial empieza a ir más rápido hacia arriba en línea con la inflación para no atrasarse, y eso obviamente no le puede poner un freno a los precios, sobre todo los alimentos. Por ejemplo, en junio viene un segundo aumento de tarifas de servicios públicos, que es una condición del acuerdo con el FMI, es decir, una serie de medidas que, por lo menos en el corto plazo, quitan ingreso disponible para el consumo y que inexorablemente implican, como se está viendo con esta aceleración inflacionaria, desaceleración del nivel de actividad. Sí, entiendo que esas medidas en términos teóricos siempre implican desaceleración del nivel de actividad. Entiendo que todavía la inercia del crecimiento económico que tiene hoy la Argentina va a poder superar eso y vamos a tener tasa de crecimiento de alrededor del 5%, que nos va a poder permitir cumplir con las metas fiscales que tiene el gobierno, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y que el gobierno va a tener niveles de ingresos fiscales lo suficientemente importantes, digamos, o buenos ingresos fiscales. Después, el tema es tomar las decisiones políticas que el gobierno crea que tenga que tomar, digamos, ¿no? Entonces, a mi criterio, que soy un defensor del acuerdo con el fondo y que me parece que ese era el camino que la Argentina tenía que tomar, me parece que una medida como la que estoy planteando ya no es una opción, sino una necesidad. Es lacerante para un gobierno, para cualquier tipo de gobierno, para los peronistas más, tener una situación social con el 40% de pobreza y con niveles altos de indigencia. Lo que estoy planteando no es una rareza, lo viene planteando el Papa Francisco, y que inclusive es más, hay muchos organismos financieros internacionales que lo tienen incluido dentro de sus potenciales medidas. Entonces, lo que yo digo es, mientras bajamos la inflación, nosotros lo que tenemos que cuidar es que aquel que tenga ingresos formales, trabajadores asalariados en blanco, jubilaciones, pensiones y aguache, no pierdan poder adquisitivo. El gobierno tiene las herramientas para que eso haga. Mientras exista crecimiento económico, el crecimiento económico no va a traccionar de manera tal de modificar sustancialmente los indicadores sociales. Entonces el gobierno tiene que pensar alguna política que genere esa modificación. Obviamente que tiene que ver con los ingresos. Bien. Ahora, los ingresos no se componen solamente de tener mayor cantidad de ingresos, sino también de ver cómo redistribuyo la inversión que tengo en la Argentina en función de las necesidades que vea cada momento en cada uno en el gobierno. Bien. Porque me parece que en ese marco nosotros vamos a ir acomodando los objetivos que de alguna manera perseguíamos allá en el 2019. El porcentaje de economía informal que tiene la Argentina, no estoy descubriendo nada, es muy alto. Y en el 2009, hoy reconocido, ayer leí algunos informes, cuando Cristina impuso la aguache, generó un efecto casi sí, pero está claro. Hoy no tenemos esa situación. Entonces yo creo que hay que pensar eso. Sí, la situación es totalmente... venir alguien otro que me diga, mirá, es de otra manera, alguien me podrá decir, porque después de tomar la decisión política uno tiene que determinar el alcance y el monto, pero que un camino en ese sentido hay que tomar y hay que llevar adelante, yo estoy convencido que tiene que ser así. Agustín Rossi, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. La situación es totalmente distinta, ¿no? De eso de que hablamos, del margen fiscal que tenía el gobierno en el 2009 y el que tiene actualmente. Facundo, gracias, muy amable como siempre. Vamos volando a la tanda. Estamos muy pasados, pero bueno, lo pusimos a Rossi, difícil cortarlo. Tanda, ya volvemos. Bueno, suba de la tasa de interés de tarjeta de crédito también por esta decisión del Banco Central de subir la tasa de interés. Claro, atención con esto porque aumenta el costo de financiar el saldo de la tarjeta de crédito. Hasta ahora la tasa nominal estaba en el 49%, pasa al 51%, también aumenta 2 puntos, pero lo importante es que el costo financiero total, o sea, cuando uno le suma a ese 51% el costo del seguro, los impuestos, el IVA, bueno, esa tasa se va entre 70 y 80%, dependiendo justamente de cada banco, de cuánto cada banco le pone de costo del seguro, con lo cual, bueno, es una tasa de interés que, aún con la inflación elevadísima que tenemos en la Argentina, no pagar la tarjeta y patear para adelante el vencimiento, bueno, tiene un costo que claramente está por arriba de la inflación, por arriba
de lo que aumentan los salarios. Esta tasa de interés del 51 que rige a partir de hoy, cuando arrancó el año estaba en el 43%, con lo cual ya tiene 8 puntos de suba en estas 3 subas consecutivas. Y Maxi, sabés que esto el Banco Central no lo va a decir públicamente, pero dentro del directorio están analizando que si efectivamente, como todos creemos, la inflación de marzo vuelve a ser arriba del 5% y arriba de lo que fue febrero, más del 5%, en abril van a volver a subir la tasa de interés. O sea, ¿qué hacen los técnicos y los directores del Banco Central? Y van viendo justamente semana a semana cómo viene la inflación y después cómo meten esa cuestión técnica en el escenario político. Pero lo que está claro es que la tasa de interés lo más probable es que siga subiendo porque es lo que acordaron con el FMI. Y recordá que esta tasa de interés del 51% nominal, nominal anual, no es la efectiva anual, está muy por debajo de la tasa de créditos personales, ¿no? Claro. Aunque también el costo financiero total es del 70-80%. También en las tarjetas de crédito. Y claro, se parece bastante a lo que son los créditos personales, que acá decíamos que estaba 90% promedio. Maxi, ahora a las 15:30, en media horita, Roberto Feletti va a hacer anuncios que tiene que ver con una mini canasta de precios cuidados para los supermercados chinos y también anunciar la ampliación del fideicomiso del trigo por el precio del pan. Gracias, Claudio. Nos vamos. Quédense con Mariana Contartesi y Roberto Funes. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana. Chao, pásenla bien.